Amados hermanos, en la gracia de Jesucristo, paz a todos. Esto está bueno, ¿verdad? Qué alegría, qué bendición poder estar aquí con ustedes reunidos. Gracias, hermanos, que me invitaron para ser participante de esta bonita actividad. Fíjense que aquí quizás ya hay por lo menos unos 90 hermanos, quizás, ¿verdad? Pero este culto también tiene un alcance internacional. A través de las redes sociales tenemos hermanas y hermanos de Honduras, de México, de Estados Unidos, a quienes también les mandamos un fraterno saludo de paz, ¿verdad? Y para las visitas, si usted quiere después recrearse en este culto, cuando llegue a su casa, creo que todos hoy tenemos redes sociales, ¿verdad? Busque en Facebook una página que se llama Fraternizando con la ID. Ahí va a quedar grabado este culto. Fraternizando con la ID. Son las iniciales de Iglesia de Dios, ¿verdad? Ahí usted puede ver también, y ahí usted va a decir, allá salí yo, va a decir. Así es que sean todos bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Vamos a meditar en un precioso salmo, que es el número 133. Abran las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece si lo leemos todos? Este salmo es bien cortito, ¿verdad? Pero de inmenso valor y significado. Salmo número 133. Acompáñenme a leerlo en voz alta. Me avisan cuando lo tengan. Salmo número 133. ¿Lo tienen ya? Leamos pues. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a titularle al sermón de esta mañana, Beneficios de convivir en armonía. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de una oración. Glorioso y poderoso Padre Celestial, el día de ayer tu iglesia guardó el cuarto mandamiento, estuvimos juntos reposando en el sábado, alabando tu nombre, uniéndonos en amor fraternal, pero no nos alcanzó, se nos hizo pequeño ese día y por eso hoy nos volvemos a reunir, porque tú te mereces nuestra adoración constante. Por eso te damos las gracias, Padre, por este convivio que nos has permitido sostener con nuestros hermanos de este distrito, ubicado en esta zona occidental del país. Ya te cantamos, Padre, ya hemos reverenciado tu nombre con la alabanza y ahora vamos a comer de tu mesa. Queremos que tú nos sirvas ese pan celestial para nutrir nuestra alma, nuestros ánimos, nuestra fe, y que tú seas honrado y glorificado a través del estudio de tu palabra. Así que ruego, dirija los pensamientos y labios de tu servidor para poder hablar todo aquello que edifique tanto los que estamos aquí presentes como nuestros hermanos que a la distancia, a través de las redes sociales, también están acompañándonos en este culto. Te lo pedimos, Padre, con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Beneficios de convivir en armonía. Así le vamos a titular al sermón basado en el Salmo número 133. Cuando leemos el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué idea nos hacemos, hermanos y hermanas? Recordemos que todo lo escrito tiene un contexto. Se escribe bajo circunstancias que los autores están viviendo. Este salmo se le atribuye al rey David. Cuando usted lee este salmo número 133, que es llamado el salmo del amor fraternal o de la armonía fraternal, ¿qué estaría contemplando David? ¿En qué momento estaría David? ¿Qué estaba viviendo David en ese momento? ¿Algún hermano tiene una idea al leer el Salmo? Dice, yo hermano me imagino que David estaba en A o ¿cómo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué momento estaría viviendo David cuando escribe este Salmo? Un momento pero ¿a dónde? ¿Con quiénes? Mire, yo me hacía así la idea, ¿verdad? Que David estaba en una fiesta de las solemnes de Israel, ¿verdad?
y aquel gentío adorando al pueblo, y él exclama porque el salmo inicia con una alabanza, y hay signos de admiración, de exclamación. Mirad, qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Será que David, hermanas, estaba en la Pascua o quizás en una fiesta del Pentecostés o de las trompetas? Y esto es importante saber. ¿Saben por qué? Dicen los expertos en la materia que este salmo lo escribe David, lo canta David cuando está escondido en la cueva de Adulam, que anda huyendo del rey Saúl. La estaba pasando mal David, la estaba pasando difícil. Andaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar y se fue a esconder, se fue a refugiar en el desierto, en una cueva, en un lugar que se llamaba Adulam. Y uno dice, pero qué contraste, que la está pasando mal, la está pasando terrible David, y escribe un salmo tan bonito, un salmo tan lleno de mucho significado. Veamos las circunstancias. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Bajo estas circunstancias, David compone este maravilloso salmo. Salmo número 22, veamos del 1 en adelante, dice así. Perdón, primer libro de Samuel, Salmo les decía yo. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a ver las circunstancias en las cuales David escribe este salmo. Yéndose luego David de allí, huyó. Oiga, andaba huyendo. Huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, oiga, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bajo estas circunstancias, David escribe el salmo. Él anda huyendo, y cuando su familia primeramente se da cuenta dónde está, su padre y sus hermanos van a la cueva. Y otras personas, 400 personas también se dan cuenta, personas que la estaban pasando mal también. Dice que estaban con aflicción, tenían muchos problemas. Y otro dice que estaban como su servidor. ¿Cómo estaban? Dice, estaba como usted, hermana, que le debe a medio mundo, ¿verdad? No porque quiera, sino no me hemos podido pagar. Digo, yo tengo unas deudas, ¿verdad que afligen las deudas, hermanos? Estaban endeudados, gente afligida, gente con deudas, y otros dice que estos estaban peor, porque dice que tenían amargura de espíritu. Quizás hombres que los habían dejado sus mujeres, hombres frustrados de la vida, mujeres de igual manera. Vea el tipo de gente que van a la cueva para convivir con David. Pero ya cuando conviven, y es que todos tienen algo en común. Todos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tenían en común estas 400 gentes que llegaron a la cueva? Problemas, perfecto. Eran desconocidos, no se conocían unos a otros, unos de unas ciudades, otras de otras, pero van donde David, todos tienen algo en común y eran problemas, eran aflicciones. Pero ya cuando todos conviven, David dejó de estar solo y llegaron aquellos afligidos, quizás creyendo, me voy a ir con David yo también, allá vamos a estar los dos solitos, y van viendo que no eran solo ellos. Una multitud de afligidos, de endeudados, de amargados de espíritu, y empiezan a fortalecerse, empiezan a sentirse ya no solos, sino con compañía, empiezan a sentirse, a brindarse solidaridad.
Entonces, de un estado de ánimo difícil para David y para todos los que llegaron, surge la armonía, y entonces David compone el Salmo número 133. Estaba afligido, preocupado. Entonces él, cuando mira ese mar de gente que llega, y dice: qué rico, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los beneficios de convivir en armonía. ¿Y saben qué es lo bonito, amados hermanos y hermanas? Que para armonizar, para vivir en armonía, no necesitamos pensar igual. No necesitamos ser iguales. No necesitamos tener los mismos gustos. Hermana, para tener armonía, no es necesario que ustedes tengan los mismos gustos. Hermanos, para vivir en armonía, no es necesario que el hermano Jesús diga: a mí me gusta el pollo y el hermano Martín no le gusta el pollo. Tienen gustos distintos, ¿verdad? Porque la armonía no es uniformidad. Veamos los instrumentos. La guitarra, hermano Martín, usted que sabe de música, ¿se parece a una trompeta la guitarra, hermano? ¿Dan sonidos iguales? No. Un teclado no se parece en nada a un bajo. Los instrumentos todos son distintos los unos de los otros, en forma, en figura, y el sonido que brindan no son iguales. Pero cuando esos instrumentos, que son diferentes los unos de los otros, viene un director de orquesta y los pone en sintonía, qué hermosas notas disfrutamos, ¿verdad? Entonces, para armonizar, no se necesita que tengamos los mismos gustos, que pensemos igual, que todos seamos del mismo carácter. Mire que hay unos que tienen tienen risa de comercial de pasta para dientes, ¿verdad? Una gran sonrisota. Y otros que, como su servidor, cara de guardia tenemos, ¿verdad? Hay unas hermanas bien serias que ni la paz tiene valor de acercarse a uno. Uy, la hermana es muy enojada. No, no es enojada. Otras hermanas bien sonrientes, allá venían por la cuadra y ya venían saludando, ¿verdad? Pero, vea, aquí estamos contentos, aquí estamos felices. Entonces, ¿qué se necesita para armonizar? Tener cosas en común. Aunque no seamos iguales, aunque seamos distintos. Eso es lo único que se necesita. Armonizar, ¿verdad? Tener factores en común. Y ya vamos a ver que nosotros tenemos muchos para vivir en armonía. Entonces, mire qué bonito uno cuando profundiza en el estudio de la palabra, ¿verdad? Qué mala estaba pasando David y toda la gente que llegó. Pero ya cuando se juntaron y armonizaron, empezaron a contarse los problemas los unos de los otros. Yo me imagino que estos terminaron abrazados, llorando, se desahogaron, compartieron quizás lo poco que tenían, de lo poco que tenían hicieron un gran banquete. Y por eso David dice: qué bueno es, dice. Miren, dice David, es un llamado, préstenle atención a esto, observen, miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos llegamos esta mañana cargados de problemas, de deudas, de aflicciones? ¿Cuántos amanecimos amargados de espíritu y dijimos: yo no voy a ir a ese convivio, que vayan otros? Pero pudo más el deseo de estar aquí. ¿Cómo nos vamos a ir de acá? ¿O cómo nos sentimos desde que empezó la actividad? Ni de las deudas me acordé yo. Usted, hermana, si venía afligida, yo creo que no está afligida. El hermano que venía amargado de espíritu iba a llegar, que es un amor a la casa, ¿verdad? Abrazar a la esposa, a los hijos. Salió quizás hasta pegándole patadas al gato y va a llegar a abrazarlo. Porque esos son los beneficios de la armonía. Gozo, felicidad. Hay solidaridad, no nos sentimos solos. Es bueno, dice. Entonces decíamos que para armonizar, lo único que necesitamos es tener factores en común. Veamos qué tenemos en común todos los que estamos aquí esta mañana, o los que estamos en la iglesia. Efesios capítulo 4. Suficiente lo que dice aquí para que armonicemos, para que seamos una iglesia que vive en armonía y que esta armonía alcanza nuestros hogares, alcanza la familia también.
Efesios capítulo 4 del verso 1 en adelante. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad. Armonía es también sinónimo de unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí va a empezar a enumerar Pablo todo lo que tenemos en común. Dice, verso 4, un cuerpo. Un cuerpo. ¿No tienen plumón, hermanos? En la canastilla, vamos a ver. Vaya, primeramente, dice el apóstol Pablo que debemos de guardar, perseverar en la unidad, que es igual a armonía, en un cuerpo. Aquí no habemos hermanas o hermanos que seamos de un cuerpo distinto, ¿verdad? Todos pertenecemos a un cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, que es el cuerpo de, bien lo dijeron, de Cristo. Entonces no hay razón para que tengamos diferencias. No hay razón para que vivamos en conflictos, porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Un ejemplo familiar. Yo provengo de una familia de 7. Y siempre hay conflictos en los hermanos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando me peleaba yo con mis hermanas, y venía mi madre, intervenía, hijos, ¿y por qué están peleando? Si son hermanos, si son hijos del mismo papá, de la misma mamá. Y ya decían, sale, voy a echar en el lomo para que, ya sabe lo demás, ¿verdad? Y nos decía, ¿y por qué están peleando si son hijos de una misma madre y padre? Entonces, en lo espiritual, amada iglesia, tenemos en común que todos somos del mismo cuerpo, con diferente acción, decía la alabanza que se cantaba, ¿verdad? Usted es iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tener conflictos? Debemos de vivir en armonía. ¿Qué más tenemos en común? Después del cuerpo, ¿qué dice? Número 2, un espíritu, abreviado, ¿verdad? Un espíritu. Hermano Jesús, ¿qué espíritu le asiste a usted? ¿Cómo se llama el espíritu ese de alegría? El Espíritu Santo. ¿Y usted, hermana Angelita, qué espíritu le asiste? ¿Qué espíritu le asiste? Que es el Espíritu Santo. A todos nos asiste el Espíritu Santo. Dice la Sagrada Palabra que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra garantía de la futura posesión, ¿verdad? Adquirida. Entonces nos asiste el mismo Espíritu Santo. Todo fluye por medio del Espíritu Santo. Vea, tenemos en común eso. Lo tenemos en común desde que creímos en el Señor, ratificado en el bautismo. Entonces, 2 elementos ya para que vivamos en armonía. Pertenecemos al mismo cuerpo y a todos nos asiste el Espíritu Santo. Aquí no le asiste a nadie espíritu de adivinación, ¿verdad? O espíritu de error, eso ya son otras cosas. El Espíritu de Dios. Vea, ya 2 factores en común que tenemos. Luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? El número 3, ¿cuál sería? Hermanos obreros. El otro factor en común, después del Espíritu, ¿qué es? Una misma. Mire, tenemos todos una misma esperanza. Una hermana de Acajutla, levante la mano, una hermana de Acajutla. ¿No hay de Acajutla, hermanas? Va, una hermana del Polvón, hermana Reina. ¿Cuál es su esperanza, hermana? ¿Por qué lucha usted? ¿Por qué está usted en la iglesia? Ay, la esperanza es la vida eterna, dice. Hermano Carillas, ¿y usted cuál es su esperanza de estar en la iglesia? La vida eterna, ¿verdad? Todos tenemos una misma esperanza. Mire, 3 factores en común, ¿verdad? Suficiente para armonizar, para vivir contentos en comunión, para ser solidarios, para apoyarnos unos a otros, porque todos tenemos la misma esperanza. O habrá alguno que esté en el Evangelio
yo quiero condenarme. Yo quiero experimentar el lago de fuego, a ver cómo va a ser eso. ¿Habrá alguien que piense así? Por muy en pecado que estemos, ¿verdad? No queremos eso. Porque es la misma esperanza. Y por eso nos esforzamos, por eso luchamos día a día, dice el apóstol Pablo, con esa batalla con nuestra carne, ¿verdad? Todo el tiempo, porque tenemos la misma esperanza. Hay que vivir en armonía. Mire, porque es bien difícil, ¿verdad? Que no querramos vivir en armonía como congregaciones. Y mire, y nos espera una vida eterna todos juntos. Entonces, otro elemento por el cual debemos de fomentar la armonía en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Dice el verso 5, ¿qué más tenemos en común? ¿Nosotros a quién adoramos? Señor Jesús, ¿verdad? El que murió y resucitó, el que nos salvó. Aquí no le cantamos a otro. Aquí no creemos que otro nos haya dado salvación. Un mismo Señor tenemos todos. El Señor Jesús. Todos. Aquí sí en la iglesia vale la pena decir, todos alabamos al mismo Señor. Aquí sí, ¿verdad? Ya afuera no, ¿verdad? Hay que ver en realidad a quién alaba, a quién adora. Pero nosotros adoramos al Cristo de las Escrituras. Al que predicaba Pablo, que murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y Dios le ha exaltado por lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No adoramos a otro. Y agrega también Pablo que, ¿cuál sería el quinto elemento que tenemos en común? No, después del Señor, ¿qué sigue? Nos lean el verso 5. Sí, yo estoy leyendo mal, perdón. Una fe. Una fe. Vamos a ver, hablando de la fe. Hermano, a los que me puede el nombre, ¿verdad? Hermano David Belloso. En la fe que nosotros practicamos, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? El reino de Cristo, el futuro reino de Cristo, hermano David, ¿dónde va a ser? Pero ¿dónde va a estar ubicada esa nueva Jerusalén? En Marte, en Júpiter, en Neptuno, en la tierra, ¿verdad? En la tierra. Sí, así dice la Escritura, ¿verdad? Una hermana de la higuera que me diga dónde va a ser el reino de Cristo. Una hermana de las higueras, vinieron, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el reino de Cristo? No han venido. Vaya, una hermana de aquí, de Sonsonate. ¿Dónde va a ser el reino de Cristo? Una sola fe tenemos. 37 puntos doctrinales me enseñaron a mí antes de bautizarme. ¿Cuántos le enseñaron a ustedes? Una misma fe. O sea, aquí todos predicamos y creemos la fe de las Sagradas Escrituras. Aquí no tenemos diferencias doctrinales. Creemos conforme dice la Escritura porque así se nos enseñó. Aquel hermano que tiene 50, 60 años de pertenecer a la iglesia, ¿se ha cambiado la doctrina? No. Tal vez se ha mejorado en algunos casos, ¿verdad? Pero todos tenemos una misma fe. Mire, todos somos diferentes en lo humano, en lo personal, pero tenemos factores en común que nos llevan a vivir en armonía. Sigue diciendo, después de la misma fe, ¿qué sigue? Un bautismo. O sea, ahí el apóstol Pablo quiere decir una misma manera o forma de bautizo. Por ejemplo, el hermano más grande que está aquí, que hasta por aquí le llegamos, ¿va? ¿Quién es el hermano más grande que está aquí de los varones? Todos señalan al hermano de camisa manga larga, color celeste, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Sí? Va, que él es el más grande, hermano Juan Pablo. Hermano Juan Pablo, cuando usted lo bautizó el ministro, ¿qué forma de bautismo? ¿Cómo fue su bautismo? Cuando lo bautizaron. Exacto, lo sumergieron. Un solo bautismo, una forma de bautizar por inmersión.
Gracias, hermano Pablo. Una hermana de las más ancianitas, señálenmela por ahí, por favor, que tenga años. Hermana Paulita no vino hoy, ¿verdad? No. ¿Cuántos años tiene usted, hermana, que la bautizaron? Vaya, pero una hermana que tenga 30 años de que la bautizaron, póngase en pie. ¿Quién tiene 30 años de estar en la iglesia, las hermanas? ¿O más? Hermana Reina, ¿y a usted cómo la bautizaron? ¿Con un guacalito le echaron agua aquí en la cabeza? Por inmersión. Un mismo bautismo. Un mismo bautismo. Hermano Martín, ¿en nombre de quién lo bautizaron a usted? En nombre de Jesucristo. No nos han bautizado por las 3 personas. En el nombre de Jesús, porque así dice la Biblia. Y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los... Aquí nadie le echaron agua en la coronilla como forma de bautismo, porque eso no es el bautismo bíblico. Entonces, mire, 6 elementos que tenemos en común. Por eso es una iglesia armoniosa. Un mismo bautismo, dice, ¿verdad? Y por último está ahí, ¿quién sigue? El último factor, un mismo Dios, un mismo Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. Su Padre Celestial es mi Padre Celestial, el Dios eterno. Solo aquí sacamos 7 y hay más, ¿verdad? Pero dejémoslo hasta ahí. 7 factores que tenemos en común, que son suficientes para que vivamos en constante armonía. Volvamos al Salmo. Vamos al Salmo para seguir analizándolo. ¿Cómo compara David la armonía de los hermanos? Dice ahí, dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón. Y baja, dice, hasta el borde de sus vestiduras. Porque él dice, miren qué bueno es y delicioso. Delicioso, ¿verdad? Es tan delicioso, David lo vio tan delicioso en ese momento difícil que estaba pasando, ¿verdad? Pero ya cuando llegaron los demás, ¿verdad? Que tenían muchas cosas en común y empezaron a armonizar, y compara la armonía como al buen óleo. ¿Cuál era ese óleo? Otras versiones dice perfume. Óleo es perfume. Loción. ¿Cuál era? Veámoslo, se está refiriendo en Éxodo capítulo 30, aquel ungüento sagrado que era de lo más rico en su especie en ese tiempo, con lo cual ungían al sumo sacerdote. Salmo 133, perdón, yo me he emocionado con el Salmo, Éxodo 30, ¿verdad? Versículo 22, vamos a ver, Éxodo 30, 22 al 25. Dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos. Vea, aquí está la composición de esta loción, de este perfume. Mirra, 500 siclos, excelente, lo mejor, ¿verdad? Y de canela aromática, la mitad, o sea, 250 kilos. De cálamo aromático, otro 250 kilos, ¿verdad? Ciclos, perdón. Dice el 24, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin, y hará de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Eso era lo mejor. Ahí claramente dice el verso, ¿verdad? Superior ungüento. No había otro perfume tan agradable, tan rico como este. Y ahí están las composiciones de qué lo hicieron, ¿verdad? Vámonos al versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Con este perfume ungían al sumo sacerdote, y dice el salmista que la armonía, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, prácticamente bañaban al sumo sacerdote con ese perfume. ¿Verdad que así dice el Salmo? Porque dice que se le echaban en la cabeza y bajaba sobre la barba y se quedaba hasta aquí el perfume. ¿Hasta dónde llegaba? Dice,
Hasta el borde. Recuerden que aquellos tiempos no usaban pantalón, pero no grandes túnicas. Hasta el borde. Miren, hermanas y hermanos, cuando el sumo sacerdote ingresaba al templo, no, hombre, eso y se percibía. Y cabe mencionar que también todo el tabernáculo, todos los utensilios del templo eran ungidos con este perfume. Eso era rico. Ir al templo en aquellos tiempos. ¡Qué olorazo! ¿Verdad, hermana, que cuando usted compra un su perfume medio fino, verdad? Ay, sí, uno dice, qué rico huelo hoy, ¿verdad? Y se le acerca a la hermana Chomo, ¿va? Para que, uy, le dice Chomo, qué rico huele, le dice. Y uno no quiere que se termine ese perfume, ¿verdad? ¿Y cómo lo cuidamos, verdad? Porque es caro, y tal vez no tanto por el precio, sino lo agradable, que solo así con la yemita, ¿verdad? Para que no dure. Así compara David la armonía. Delicioso, agradable, o sea, que un perfume rico uno no se lo quiere quitar de encima. Mire, ya en toda mi vida he tenido algunos, quizás no tan caros, pero de aquellos que, hermanas, que cuando ustedes lavan la ropa, ¿verdad? Que todavía se percibe, qué rico. Así es la armonía. No nos vamos a querer ir de aquí ahora, ¿verdad? Porque la armonía es deliciosa. O sea, uno quiere estar ahí donde hay armonía. Ahí quiere estar uno, percibiendo. ¿Percibió usted la armonía cuando vino a la casa de oración? Sí, todos alegres, hasta el hermano más serio. Se percibe. Así era, comparada la armonía, según David, como ese aceite sagrado, ¿verdad? Pero también agrega el verso 3. También la armonía, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mire, Hermón es un monte, ¿verdad? Una elevación, el monte Hermón, que tiene 2.814 metros sobre el nivel del mar. Y alrededor de Hermón hay otros montes, otros collados. Entonces, en este monte Hermón, aquí, se forma todo el tiempo, hay una escarcha de hielo. Todo el tiempo hay una escarcha de hielo. Y cuando el sol calienta, esta escarcha se derrite y baja el agua en forma de rocío. Entonces, toda esta área que circunda el monte Hermón, todo el tiempo está verde, llena de vida. Allí florece la vegetación, porque todo el tiempo está siendo alimentada por ese rocío desde el monte Hermón. Entonces dice el salmista, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición, hay vida. La armonía genera vida, ánimos, fuerza. La armonía de los hermanos nos revitaliza. Venimos tristes, hoy ya no nos vamos a ir tristes, porque la armonía que nos hemos brindado unos a otros nos llena de vida, refresca nuestra vida. Yo me alegro de verlos, tenía mucho tiempo de no ver a algunos, ¿verdad? De no convivir. Qué agradable se siente un apretón de manos, un abrazo, el vernos, el fraternizar, producto de la armonía. Y uno no se quiere ir. ¿Y el sábado cómo lo sentimos? Chiquito, ¿verdad? Si a las 7 venimos al culto de oración y ya son las 5:30, estamos cantando, Señor, tu día pasa. Vivir en armonía. Entonces, mire todos los beneficios de la armonía y como punto culminante, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y una iglesia que vive en armonía jamás va a carecer de bendición. Y un hogar que vive en armonía jamás va a carecer de bendición. Y si la bendición nos ha estado escaseando, preguntémonos por qué. No hay armonía. Solo pleitos en los hogares, conflictos, dificultades. La bendición se va, hermanos. Que yo ya no me siento ir al culto, más que llega aquella hermana que me mira mal. Ya no hay bendición. Solo en armonía, hermano y hermana, hay bendición y hay vida eterna. Mire el alcance, el beneficio culminante de la armonía, la vida
eterna. ¿Y sabe por qué es importante? Dije al principio o a medio de la predicación. Tenemos que aprender, esforzarnos, luchar a vivir aquí en armonía. Que no nos vemos muy a menudo, ¿verdad? Algunos venimos solo el sábado por los trabajos, ¿verdad? Entre semana. Pero aunque sea ese momento, porque sabe, nos espera una vida eterna, todos juntos, y no vamos a ser poquitos. Apocalipsis dice que millones y millones de toda tribu, nación y lengua van a estar en el reino futuro de Cristo. Y si aquí no nos aguantamos, hermano, no vamos a poder estar allá, ¿verdad? Entonces, beneficios de vivir en armonía. Luchemos, esforcémonos, que el diablo no nos robe la bendición, metiéndonos conflictos, ¿verdad? Dejemos las críticas, las envidias, los rumores, porque todos somos hermanos, ya vimos, todo esto tenemos en común. Por eso dice el Efesios 4 al principio, ¿verdad? Hermanos, vivan en humildad, con mansedumbre, soportándose unos a otros, porque todos somos hermanos, hijitos de Dios, practicamos la misma fe. Y para tener bendición y vida eterna, la armonía es indispensable. Dios bendiga cada vida con esta palabra y genere en nosotros ese deseo de convivir siempre juntos, armoniosos como iglesia, bajo la santa dirección de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Cristo Jesús. ¿Se ponen en pie? Dejamos hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por su fina atención. Paz a todos.